Hola, hola. Llegamos a la sección número final, la última. El juego que jugamos se llama la comunicación, como ya lo hemos visto en diferentes momentos. La cancha donde jugamos este partido, así como el Mundial de Fútbol, es la culture. El juego se juega narrando, el que narre mejor, con mayor formato, con mayor tumbado gana. Los jugadores, pues hay un ecosistema audiovisual expandido donde por el frente van en las culturas juveniles, va el TikTok y ¿cómo se llama? Y el Instagram, pero también tenemos el Twitch y los videojuegos, como el videojuego es como el número 10, el Facebook es que como el de contención, el WhatsApp sería también ese como el medio campo y las defensas que serían los medios clásicos y los libros. Eh, Especie digital, audiovisual espectacular, sobre todo porque esta es una clase de televisión, son las series, que son el fenómeno de nuestro tiempo, es como el arte del siglo XXI. El lugar donde tenemos que repensar la narrativa es los videojuegos, donde jugamos las redes, y el día de hoy, para terminar toda esta película, hablaremos de soberanía cultural. ¿Qué significa soberanía cultural? La forma de resistir a la culture, la forma de jugar el juego en esta serie, videojuegos, redes, sistemas audiovisuales expandidos, siendo nosotros mismos. Entonces, básicamente, la propuesta es muy simple. Si queremos ser soberanos, singulares, únicos, diversos, tenemos que aplicar la soberanía cultural. En comienzo queremos narrar desde donde nosotros somos, enunciar desde donde nosotros podemos estar. Nosotros tenemos que contarnos desde lo que somos. Entonces, la soberanía cultural es no hacer comunicación Miami, ni Londres, ni Berlín, ni Madrid, sino ni Buenos Aires, sino hacer televisión nuestra. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que saber? Cómo nos hemos narrado, que no está el momento. Lo único que hemos hecho es contarnos en una forma eh, blanca, masculina, occidental y religiosa. Entonces, pues enseñamos a hacer periodismo desde el new journalismo gringo, desde el periodismo investigativo a lo Watergate, admiramos las películas europeas, todo está todo bien, nos guiamos por el cine de Hollywood, pero hay más maneras de narrar que esa. Hay muchas más maneras de narrar de eso. Las mujeres siguen siendo discriminadas profundamente en estas películas, en estas medidas. Ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, lo que pasó ya, pero se lo pueden ver, la mujer no existe. O sea, a duras penas hay dos árbitras y algunas mujeres comentaristas que llevan, pero no existen como sujeto protagónico. Generalmente en la narrativa occidental las mujeres son emocionales, ahí llega todo su papel. Los afros, por decir una cosa, siempre son presentados como futbolistas, ahora estamos llenos de afros. El otro día alguien preguntaba que no era racista, pero ¿por qué en Alemania había tanto negro? Hasta ese tipo de cosas. No se acepta que la diversidad cultural también lo habita y que viene de afuera. Los indígenas son vistos como lo exótico, lo resguardado, lo que está por allá, en la periferia, que habita una cosa como de tiempos inmemoriales. Entonces, casi cuando hablamos de soberanía cultural, la invitación es a contar desde otras miradas, mirar desde lo afro, desde lo indígena, desde lo femenino, desde lo territorio, de lo de Salta, lo de Jujuy, lo de Santa Fe, lo de Rosario, lo de San Luis, San Juan, cada uno narrando desde su lugar de narración, y eso implica mirar distinto, pero también implica estéticas, otras estéticas. La estética de la Patagonia es distinta a la estética del Salta, Jujuy, y la estética colombiana caribeña es distinta a la estética andina. O sea, es recuperar nuestras formas de usar el símbolo y de narrarlo, las éticas, los formatos, las narrativas. Entonces, la soberanía cultural lo que habla es ser capaz de enunciarnos de nosotros mismos, no solamente como tema, o sea, no es tanto que vengamos a hacer documental sobre lo indígena y que vengan de Buenos Aires, no, no. Narrarnos a nosotros mismos y narrarnos en la forma que nos dé la gana, que debemos hacer. La soberanía cultural, ¿cómo se gana? Se gana desde lo popular, o sea, metiéndole lo popular. ¿Por qué? Porque no hay nada más soberano que lo popular, ya lo vimos cuando hablamos de lo popular, que lo popular no conceptualiza, sino se narra, pone el cuerpo, por eso la bailanta, el deporte, la brujería,
medicinas populares, la comida. Critica desde el humor y celebra lo festivo colectivo. Entonces, de alguna manera, narrar de lo popular implica que narremos desde nosotros, nuestro popular. El popular de Salta, Jujuy es distinto al de la cumbia santafesina, por decir algún elemento, o al cuarteto de Córdoba, o al tango bonaerense, y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, pero tenemos diversas formas de eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de comida, decimos cuál es el plato típico, las empanadas salteñas, eso es de Salta del norte, del NOA, pero si hablamos de otra cosa, podemos diversificar, eso es meterle lo popular para narrar cómo somos. Segundo, la soberanía cultural se gana con políticas culturales. En Argentina fue muy famosa la ley AFCA, cuando se constituyó una ley de política pública de servicios culturales que ameritaba cambiar y ejercer la soberanía para enunciar. En Brasil también han hecho cosas. O sea, de cómo nosotros enunciamos a través de políticas públicas que digan que tenemos derecho a la enunciación y a contarnos. El otro elemento, pues ya lo dije, pero que es que las estéticas y formatos y narrativas se parezcan al territorio. Uno en Buenos Aires se puede narrar en videoclip porque Buenos Aires anda en videoclip todo el día así. Pero de pronto en la Patagonia no, de pronto ya podemos narrar en planos cortos, largos, con paciencia. De pronto en Salta, Jujuy somos más orales que visuales. No sé, hay que comenzar a pensarnos cómo el territorio decide y pide que se narre. Y hay que comenzar a narrarnos en perspectiva. La soberanía cultural se gana volviendo a pensar eso que no hemos practicado. Poco se ha practicado la narrativa, la estética, la enunciación de las mujeres. Desde lo indígena casi nada, de lo afro poquísimo, de las sexualidades disidentes sí están apareciendo nuevos relatos. ¿Cómo narrarlo desde ahí? Y obviamente buscar la inspiración en música y comidas, que es quién ha logrado cambiar. La música sí se ha mezclado, se ha enunciado de manera propia, el rock se volvió una religión en Argentina, narrado desde Argentina para ese tipo de cosas, la cumbia se mezcla con la cumbia villera y narra en forma argentina y narra de forma distinta, y las comidas también logramos unas mezclas absolutamente fascinantes. ¿Dónde tenemos que inspirarnos? La comida y las músicas han logrado hacerlo, ¿por qué no hacerlo en lo audiovisual y comunicativo? Ya entrados en eso, hay un elemento que me parece que es interesante. Un lugar de la soberanía cultural, obviamente la televisión pública. Ese es el lugar por excelencia que tenemos de la televisión. O sea, el lugar por excelencia es la televisión pública. Y desde ahí es que podemos ver la soberanía cultural, porque se practica la democracia expandida. Yo creo que televisión pública en la época kirchnerista fue muy interesante porque estaba Cara al Encuentro, la televisión pública, Paca Paca, Deporte TV, Tecnópolis, Aqua Federal, Aqua Mayor. O sea, se lo comenzó a practicar una democracia expandida con muchos más sujetos que participaran, enunciaran ese tipo de elementos. La televisión pública permitiría esa soberanía cultural de enunciarnos como somos y como queremos hacerlo y como queremos manifestarnos para eso. Hacer una televisión que diga que es de utilidad social. Hacer una televisión que le sirva a la gente, que se pregunte y el a mí qué de la gente, que le sirva a la gente para encontrarse, verse, representarse. Ahí muchas veces la televisión pública es educativa, pero no de utilidad social. La gente dice, yo lo que veo ahí me parece bonito y todo bueno, pero yo quiero una televisión que sea más de servicio público y creo que en eso no hemos avanzado mucho. Una televisión pública que permita imaginar de formas distintas, tejer otro narrador, otras experiencias. Yo pongo la del DJ y ahí, por ejemplo, Canal Encuentro fue espectacular. Cuando sale Canal Encuentro, es un laboratorio de imaginación. Aparece Samba y aparece una cantidad de formatos nuevos, Mentira la Verdad, en Ciudad Abierta aparecieron La Vuelta al Perro, Perdió en Buenos Aires, El Yoyo, El Helecho. O sea, aparecía una imaginación que se comienza a trabajar. Y eso es ganar soberanía cultural, narrar al estilo nuestro. Capusotto es el mejor ejemplo que tiene Argentina porque él narra tomando forma de lo que aparece ahí. Y obviamente la televisión pública es muy de soberanía porque es muy de plataforma, sus contenidos son muy buenos. Una plataforma de TN no la va a ver nadie porque esa repetición de noticias o de crónica va para la basura. Pero una plataforma basada, como tienen ustedes, en con contar y con cinear, pero con contar más, de todos los contenidos documentales y diversos formatos que tiene Encuentro, más Paca Paca, más el Aqua Federal, eso sí crea una plataforma de una potencia cultural
muy grande para ese tipo de elementos. Obviamente, todo eso es lo que construye la soberanía cultural, el contarnos a nosotros mismos para saber cómo hacemos. Creo que el concepto más de soberanía cultural que tienen ustedes en Argentina sería paca paca, porque es como los niños tienen unos referentes argentinos para construir su niñez, su subjetividad y su agencia, que no lo tiene en ninguna parte. Eso es un éxito paca paca porque es el único lugar colectivo donde nos narramos distintos. Pero las claves para este caso mío, la clave para contarles es la narrativa en clave feminista. Yo creo que ahí estamos ganando, ahí hay que aprender de ellas y de ellos, y hay que practicar mucho más la narrativa y practicar eso. Y básicamente, ¿por qué? Porque pues, de alguna forma los feminismos en plural, el popular, el de élite, el sucio, el grasoso, el barroco, el bastardo, todos los feminismos, demostraron que las mujeres son el sujeto agencia político, epistemológico y narrativo de este siglo XXI. O sea, o somos feministas o no somos. Y segundo, que los feminismos tienen unos modos de intervenir la narrativa hegemónica blanca, masculina y occidental. A mí me gusta mucho eso de construir soberanía narrativa. En el caso de las mujeres, de alguna forma hay cosas que uno podría decir. Si uno hace narrativas femeninas, propone otra agenda, otra manera de ser encuentro en sintonía con las realidades. La agenda deja de ser lo que normalmente los medios quieren y comenzamos a pensar en otras cosas, a pensar en otros elementos. Entonces cambian las agendas hacia el hambre, hacia la soberanía alimentaria, hacia el cuidado, hacia la no violencia contra las mujeres. Cambia totalmente la agenda. Segundo, si uno hace comunicación feminista, básicamente lo que quiere es develar las discriminaciones presentes en la vida cotidiana en todo punto de vista. O sea, la narrativa femenina nos lleva a descubrir que podemos ser distintos, que no es normal seguir discriminando en toda parte como tenemos discriminaciones de raza, de clase, de sexo, discriminaciones de estética, discriminaciones de gustos, también he pasado por ese tipo de cosas. Otra cosa de las narrativas femeninas diría yo que es una estética que es mucho más experiencial, vivencial, o sea, que pone por encima la vida sobre lo racional, conceptual, que pone la experiencia que vivimos por encima de lo otro que nos quieren poner y nos quieren mostrar para ese tipo de cosas. Y obviamente se reivindica el cuerpo como el sujeto de la autonomía del ser humano. El problema o el asunto narrativo del siglo XXI es que yo soy autónomo sobre mi cuerpo y decido sobre mi cuerpo y a mi cuerpo le doy la posibilidad de expresarse. Y otro gran hallazgo de lo femenino ha sido proponer un lenguaje que sea expresivo, pero cuidadoso, cotidiano, inclusive, ¿no? Sexista. Entonces se dan cuenta que hay unas cosas distintas, un lenguaje del cuidado, la reivindicación de lo corporal, la estética de lo experiencial, el develar discriminaciones, el poner otra agenda. Entonces, de ahí uno podría concluir que aprendiendo del mundo de las mujeres, el criterio fundamental es que la comunicación es la posibilidad, es de posibilidades, no es herramientas, que es el masculino que practicamos continuamente. En lo afro también aparece otros reconocimientos, entonces uno podría hablar de lo afro como que pone el cuerpo como lugar de la narración, o sea, lo pone como un lugar performático, el baile como una manera, para decir alguna cosa clichés, pero como una manera de colonizar a Occidente, como lo muestra la salsa, como lo dice Ángel Quintero, donde el baile no es solamente un baile, sino que es una manera de narrarle al mundo, donde la música es otro lugar de enunciación, donde lo espiritual es absolutamente conectado con el mundo y con lo corporal, y que está basada en la narrativa colectiva. Por ejemplo, así rápidamente en esta diapositiva uno diría que lo afro aporta que es colectivo siempre, que está conectado espiritualmente con el mundo, que es musical y pone el cuerpo en el centro. De lo afro como narrativa y comunicación hay que decir, pues es una identidad transnacional, hay afro-argentino, afro-colombiano, afro-brasileño, no hay afro-latino, hay una comunidad afro. Normalmente tiene una actitud de vínculo, de acoger, de acercarse, de cuidar un poco también al otro como lo femenino, donde lo espiritual es el sentido, y esto es una cosa que es importante, la religiosidad, los mundos
los mundos de lo no humano son fundamentales para entender lo afro, donde se practica la libertad y la resistencia en el caos, la alegría como insurrección, y que lo otro lo vuelven como un lugar de la rebelión. Y esto creo que, porque no existimos en el otro, es el colectivo. Eso podríamos aprender de ellos. Indígenas, yo obviamente no tendría por qué estar hablando de las mujeres de los afro, ni de los indígenas, porque soy todo lo contrario, pero lo hago no para apropiarme de sus saberes, no para usarlo a mi beneficio, de hombre mayor, blanquito, privilegiado, de élite, sino para generar reflexión a partir de eso. Del mundo indígena, pues tenemos una propuesta de mundo completamente distinto. Tenemos el mundo Dios de la teocracia, el mundo rey de la aristocracia, el mundo hombre de la democracia. Está todo bien, pero ellos proponen el mundo tierra, el mundo Gaia, el mundo ecozoica, y es el mundo del buen vivir. Entonces, hay una propuesta que sería que no solamente vas a contar democrática, sino que tenemos que estar en consonancia con lo espiritual, lo no humano, lo natural, los seres humanos, los saberes ancestrales, los ríos, los vientos, las aguas. Entonces creo que eso es una propuesta distinta de mundo. Ese pensamiento tierra implica que hay que pensar con nuestra propia cabeza, la cabeza de la comunidad ancestral en la que estamos, del pueblo aborigen, el hablar el idioma, por ejemplo, la riqueza de idiomas que tenemos en el mundo indígena y que somos unos ignorantes porque no conversamos de eso, estudiar nuestra historia como lugar de fundamento y obviamente centrar la experiencia como eje vital de la comunicación pública. O sea que la experiencia es la que se narra y se cuenta directamente para eso. En ese sentido, los indígenas luchan por conservar su soberanía cultural en comunicación. ¿Cómo lo hacen? Te apropian e intervienen en las tecnologías, podemos aprender eso. Buscan el derecho a su autorrepresentación, ejercen una resistencia ocultada, o sea, se visibilizan en aquellas cosas que creen que hay que visibilizarse y se ocultan en otras, y definen la comunicación divinamente. Esto lo pone una comunidad huaca. Comunicación es ir escuchando, no es ir hablando como yo la paso. La comunicación es para conversar, la comunicación es para caminar y tener el territorio, la palabra, los pensamientos. Y que me parece que es clave, no hay autor, no hay artista, la comunidad es la que comunica, con lo cual establecemos otra manera de pensarnos del mundo desde las estéticas de la contemplación y la narración de la oralidad. Puse algunos elementos allí variados de lo afro, de lo indígena, de lo femenino, para poner 3 ejemplos de soberanía cultural desde estas identidades que tienen construcciones estéticas narrativas propias. Entonces la idea es no ser como eso, no apropiarnos de eso, pero viendo cómo cada cual se construye sus estéticas narrativas y formas de contar. Y creo que esa es la clave del éxito para llegar al nuevo mantra, que es la interculturalidad, que es el besarse con el otro, el estar con los otros, el poder encontrarse con el otro. Yo digo el beso porque el beso es cuando te das besos con el otro y no simplemente hablas de eso. Y ahí es donde es importante la soberanía cultural, la soberanía narrativa, la soberanía territorial, la soberanía corporal, que son las luchas del feminismo, de las diversidades sexuales, de los afros, indígenas y todos los nuevos movimientos sociales. Entonces creo que ahí es donde está el asunto. Entonces casi que la invitación es ejerzamos la soberanía cultural y ejerzamos como fundamental la interculturalidad, ese dialogar, meternos en culturas, o sea que no todos somos culturas distintas, no es yo enseño, tú aprendes, sino cómo nos metemos con el otro, nos viruciamos con el otro, nos encontramos con el otro y nos besamos. Y ya en el caso académico, pues la propuesta final es que establezcamos un diálogo intercultural de saberes entre Jurassic Park, el mundo de la academia, de la civilización escritural, de la civilización moderna, del pensamiento crítico, que me encanta, que es lo que yo hago, que es el mundo de las universidades, los museos, con The Walking Dead, con los zombies, que andan detrás de un teléfono celular, y de ahí andan como sin espíritu crítico. Entonces son 2 culturas en diálogo, y que tenemos que los jóvenes sean un poco más críticos, más activistas, políticamente más movidos, y nosotros también seamos más tecnológicos, más cool, pero que estamos diálogo. O sea, casi que la soberanía cultural se gana dialogando culturalmente. O sea, uno gana soberanía cultural cuando dialoga desde culturas diversas. Y con esto